Buenos días. ¿Cómo se encuentran? Sin ganas. Bien, profe, ¿y usted? Gracias. Ni quieren hablar. No, muy bien. Muy bien. Vamos a seguir viendo algunas generalidades de la medición de color. Y ahora vamos a ver un poco sobre metamerismo, que es parte de lo que nosotros debemos de evitar al momento de hacer una igualación. En este caso le estoy mostrando una lectura, en este caso de un color gris. Y en donde podemos observar primero la gráfica de color en CLAF. Vemos que se encuentra dentro de tolerancia debido a esta delta E, que es de 0.66 y la compensada con CMC 0.64. De tal forma que con estos valores están muy cercanos la diferencia de color. Y eso lo podemos observar en la curva espectral. Vemos que ambas están superpuestas hasta la parte de rojos, que es cuando hay una diferencia. Y si observamos, en donde existe esa diferencia es en A y en B. Pero sobre todo la diferencia más grande la tenemos en A, que en este caso corresponde a rojos. Por eso observamos el comportamiento de esta curva en este punto. Aquí, si se dan cuenta, tenemos una separación. Y eso es lo que nos representa esta diferencia delta A. Entonces, esto es lo que van a hacer ustedes el día de mañana. Una vez que tomen las lecturas, una vez que calculen los deltas, van a tener que determinar hacia dónde van a mover su corrección de fórmula. Algunos de los aspectos que debemos de tomar en cuenta para reducir el metamerismo tanto a nivel laboratorio como a nivel producción, es primero utilizar los mismos colorantes que se utilizarán en la producción, es decir, todos aquellos colorantes que se están ocupando en una planta deben de ser exactamente los mismos con los que se hacen las igualaciones. Un error muy común que ocurre es que en la parte de producción se tiene un colorante y en el laboratorio se tiene otro colorante. Entonces, continuamente hay que estar cambiando esos colorantes, sobre todo si hay cambios de lotes o algún cambio de proveedor, para que esto nos asegure que no haya diferencias en la igualación. Número 2,
No corregir muestras de producción utilizando contratipos. También uno de los errores muy comunes que ocurre es cuando se nos acaba un colorante, pero tenemos el contratipo, lo utilizamos para poder matizar, para poder corregir un tono. Entonces, esto también debemos de evitarlo, porque nos va a provocar diferencias de color. Número 3, sustituir regularmente estándares de producción. Es decir, una vez que se genera el tono estándar con el cual vamos a estar verificando el tono, sobre todo si se trata de colorantes o colores que se ocupan regularmente, estos tienen un periodo de vida debido a la luz y debido a la humedad del ambiente. Entonces, hay que estarlos reemplazando para que estos no se deterioren, porque esto llega a cambiar los tonos de las muestras físicas. Y por último, evitar la mezcla de distintas marcas de color. Algo también muy común que se da es cuando, por ahorrar costos, mezclamos diferentes colorantes. Y muchas veces estos no tienen ni la misma estructura, ni el mismo rendimiento, y por lo tanto cambia nuestro tono matiz, nuestro comportamiento de nuestro colorante. ¿Alguna pregunta con estos criterios? ¿Cada cuándo se tiene que hacer una nueva muestra estándar? Eso va a depender mucho de las condiciones en las cuales se están almacenando. Generalmente en el área de tintorería existe una gran cantidad de calor y existe una gran cantidad de humedad debido a las máquinas que se encuentran dentro del área. Entonces va a depender mucho de las condiciones en las cuales se almacenen estos estándares. Generalmente se busca que se cambien cada 3 meses. Pero si también las condiciones no son las adecuadas, deben de hacerlo con mayor periodicidad. Entonces, hay que estar verificando continuamente si hay algún cambio en los valores de estos estándares. ¿Quiénes van a sufrir más? Pues los colorantes que son más sensibles a la humedad o los colorantes que son más sensibles a cambios de temperatura. ¿Algún ejemplo de ellos? ¿Alguien que me pueda decir? ¿Quiénes son los colorantes sensibles a la humedad? Los que tienen mayor grupos sulfónicos. Los que tienen una mayor cantidad de grupos sulfónicos. Entonces, estos colorantes van a tener mayor deterioro. Un ejemplo de los que tienen sensibilidad a la temperatura. Los básicos. Los reactivos. Perdón. No. ¿Por qué los reactivos, Cruz? Pues es que para que se pueda trabajar con esos colorantes sí debemos de ser como muy estrictos. Y dependiendo del grupo, ya sea de baja, mediana o alta reactividad, debe de pues tener las adecuaciones correctas. Ok, parcialmente. Estos principalmente
tiene mucha relación con el metamerismo. Se recuerdan que habíamos mencionado que existe metamerismo cuando las curvas espectrales de dos muestras se entrecruzan en algunos puntos. Y esos puntos donde se entrecruzan van a cambiar la tonalidad o el matiz de un tono. Y esto se observa principalmente cuando nosotros tenemos diferentes iluminantes. Aquí, por ejemplo, tenemos el iluminante luz de día para dos muestras, el A y el B. Bajo este iluminante, ambos valores son iguales. Entonces, la delta es 0. ¿Por qué? Porque los valores que se obtienen son exactamente iguales bajo esta luz. Pero ¿qué pasa cuando yo cambio de iluminante? Cambia el matiz de uno de ellos. Y entonces ahora nuestra delta es mayor. Nuestra delta ahora es de 8.71. Y esto se debe principalmente ¿a qué? A que cambiamos nuestro iluminante. Ahora es una luz incandescente. ¿Y qué característica me da esta luz incandescente? ¿Sí recuerdan? No. ¿Cuál es la diferencia? Que nos da una mayor reflectancia. Yup. Entonces no sé. ¿Es la que su longitud de onda es más alta en los amarillos y anaranjados? Tienen una mayor energía luminosa y por lo tanto va a irradiar mayor cantidad de luz. En este caso, en el lado de los amarillos, naranjas y rojos. Y este efecto principalmente se da en las estructuras, enlaces de carbono y oxígeno. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando estos enlaces los sometemos a temperaturas, ya sea por calor o ya sea por luz, el doble enlace que presentan hace que cambie de posición y se ioniza esa molécula. Esto ocurre en los enlaces carbono-oxígeno, en los enlaces carbono-hidroxilos, generalmente. Y ese cambio en la ionización, ¿qué es lo que provoca? Provoca que cambie la resonancia y por lo tanto observamos el tono diferente. Todos los colorantes tienen un comportamiento muy similar. Ese efecto se llama termocromía. Pero hay algunos en específico que van a tener aparte un problema de metamerismo. Este problema principalmente lo tienen los colorantes rojos
y los colorantes azules, perdón. En este caso, azules básicos de tricromía, es decir, azul rey. Entonces, todas aquellas igualaciones que ustedes realicen con estos colorantes deben de tomar en cuenta el efecto de la termocromía y el efecto del metamerismo. Las muestras que estamos igualando tendremos ese problema. Pero esto ocurre cuando algún colorante se cambia o incluso cuando siguen siendo los mismos colorantes. En ambos casos, cuando son los mismos colorantes o cuando se cambian. Este efecto lo van a tener todos los colorantes, porque todos tienen una estructura similar y todos tienen en algún momento dentro de su estructura enlaces carbono-oxígeno o carbono-hidroxilo. ¿Sí recuerdan esa parte? Sí, Ahora les voy a decir, eso ya lo vimos. Profe, entonces, por ejemplo, lo que ahorita preguntaba, que la termocromía principalmente sucede en los colorantes rojos y azul rey, y con los colores que ahorita estamos intentando evaluar, que es el orquídea y el otro, pudiera ser que el que está dando el problema en el caso de los que estamos haciendo la orquídea sea el, ay, ¿cómo se llama? RGB, es un rey. ¿El A Royal? diferencia, ajá, ¿Problema en qué sentido? en que es azul rey y tal vez por eso esté dando cambios de color, o eso no tiene nada que ver. Ok. En este caso no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es la igualación en un principio. Lo que podemos hacer el día de mañana es evaluar alguna de las muestras, ya sea el coral o de la orquídea, meterlos a la mufla, dejarlos un rato en temperatura y tomar lecturas. Y en base a ello poder observar si hay un cambio por efecto de termocromía. ¿Por qué es importante evaluar esto? Generalmente después del teñido viene la parte del acabado. Y el acabado se hace a través de temperatura. Entonces, si no tenemos en consideración la temperatura de secado para la parte de acabado, nosotros podemos modificar el tono matiz de un tono, de una igualación. Entonces, aquí viene un segundo aspecto que debemos de considerar al momento de igualar un tono. Primeramente debemos igualarlo en base a muestras de tintorería. Y después tendremos que hacer un seguimiento en base a muestras de acabado. Porque sí o sí van a tener un cambio. Y entonces tenemos que evaluar ese cambio también. Entonces debemos de manejar dos estándares. Uno que es el teñido y otro que es el acabado. Sobre todo en estos tonos que les estoy mencionando.
¿Sí quedó claro? Sí, Sí, profe. Sí. No sé, como que no les creo. Many companies spend a lot of time and money in instruments and software to manage color, but forget about the importance of lighting when approving the final product. Light is a critical element in visual color evaluation, but is all light the same? Let's take a look at this gray ball. It looks very different at night, then during sunrise, at noon, or even in your office. This is because white light is actually comprised of all the colors in the visible spectrum, with wavelengths ranging from approximately 400 to 700 nanometers. Daylight at noon tends to be bluer in color because that's where its wavelength peaks on the visible spectrum, while light at sunrise peaks towards the yellow and red regions. So what is the best light to use for judging color? Is your product primarily used indoors, outside, on a store shelf? You should perform color evaluation using every light source under which the final product will be seen. Wait, who turned out the lights? Ah, that's better. Light booths allow us to simulate many different types of lighting conditions by controlling the amount of spectral energy emitted. Most industries today have standardized on one or more viewing conditions that best reflect where and how their products will be viewed. Simulated illuminant D65 is commonly used to represent the color of daylight close to noontime, while F11 represents typical lighting in stores and offices. When it comes to evaluating color, be sure to remove clutter from around and inside your light booth, and do not wear bright colored clothing, as surrounding color can affect your perception. Whoa, watch it! You should always view samples next to each other and do not take too long. Have you ever compared two samples that look the same under one lighting condition, but then look different in another? This is known as metamerism, and is another reason it's important to check your products under a variety of light sources. If your product contains optical brightening agents, or OBAs, you will need a UV light source to properly assess the quantity and impact they may have. Products that contain more OBAs will appear lighter, while products with less OBAs will be darker. Visual evaluation is one of those tasks that seems simple on the surface, but in reality is quite scientific and complex. If you want to produce and ship products that will please your customers, you need to have a solid visual evaluation process in place, and it must involve a light booth. Bien, preguntas. Espere, estoy pensando. ¿Lo volvemos a poner? Sí, creo que sí, es que se fue muy rápido. Ok. Many companies spend a lot of time and money in instruments and software to manage color, but forget about the importance of lighting when approving the final product. Light is a critical element in visual color evaluation, but is all light the same? Let's take a look at this gray ball. It looks very different at night, then during sunrise, at noon, or even in your office. This is because white light is actually comprised of all the colors in the visible spectrum, with wavelengths ranging from approximately 400 to 700 nanometers.
Daylight at noon tends to be bluer in color because that's where its wavelength peaks on the visible spectrum, while light at sunrise peaks towards the yellow and red regions. So what is the best light to use for judging color? Is your product primarily used indoors, outside, on a store shelf? You should perform color evaluation using every light source under which the final product will be seen. Wait, who turned out the lights? Ah, that's better. Light booths allow us to simulate many different types of lighting conditions by controlling the amount of spectral energy emitted. Most industries today have standardized on one or more viewing conditions that best reflect where and how their products will be viewed. Simulated illuminant D65 is commonly used to represent the color of daylight close to noontime, while F11 represents typical lighting in stores and offices. When it comes to evaluating color, be sure to remove clutter from around and inside your light booth, and do not wear bright colored clothing, as surrounding color can affect your perception. Whoa, watch it! You should always view samples next to each other and do not take too long. Have you ever compared two samples that look the same under one lighting condition, but then look different in another? This is known as metamerism, and is another reason it's important to check your products under a variety of light sources. If your product contains optical brightening agents, or OBAs, you will need a UV light source to properly assess the quantity and impact they may have. Products that contain more OBAs will appear lighter, while products with less OBAs will be darker. Visual evaluation is one of those tasks that seems simple on the surface, but in reality is quite scientific and complex. If you want to produce and ship products that will please your customers, you need to have a solid visual evaluation process in place, and it must involve a light booth. Muy bien. ¿Preguntas? Ahora sí, ¿qué es? Mencionaba OBS, ¿qué es eso? OBAS, ¿no? Ajá. Optical Brightening. Entonces son colorantes ópticos. Entonces, aquí en este caso, nunca realicen una igualación con un sustrato que ya tenga blanqueador óptico. Porque al utilizarlo va a cambiar el tono final que ustedes van a obtener. Generalmente, cuando se realiza la igualación con este tipo de telas que ya tienen colorante óptico, los tonos se ven más bajos. Porque ya tenemos ahí un colorante que está compitiendo con el nuevo que vamos a utilizar. Entonces, siempre va a haber un cambio de color. Lo que sí ocurre es igualación de tonos blancos. Eso también existe. Cuando queremos igualar algún tono de blanco, vamos a encontrar en el mercado ópticos que tienen diferentes matices, ya sea azuloso, violáceo, rojizo, verdoso o amarillento. Eso sí vamos a encontrar. Pero entonces estamos igualando sobre la base de un colorante óptico. Profe, Dígame. también hablaba sobre la vestimenta, pero no le entendí bien. Generalmente cuando nosotros evaluamos un color en una cabina de luz, llevamos dentro de nuestro vestuario colores. Eso va a provocar que la percepción visual cambie porque va a haber una reflectancia.
de la ropa que nosotros usamos. Entonces, eso también puede hacer que cambie la percepción de nuestra evaluación. Entonces, generalmente lo que se busca es que sea un color neutro, es decir, un color gris. Gracias, profe. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más notaron? Profe, entonces el gris es como utilizado por lo de la cabina, que es como gris igual. Exactamente, utilizamos un entorno neutro para poder evaluar sin ninguna distracción de color, solamente la muestra que vamos a evaluar. ¿Y existen estándares para hacer estas cabinas? Como, no sé, un tipo de luz en especial, de iluminación. La construcción de estas cabinas está estandarizada de acuerdo al tamaño, al tipo de pintura que utilizan en el interior y a los iluminantes que van a utilizar. Las lámparas que se utilizan están estandarizadas para que den el rango de luz que nosotros necesitamos. Toda la construcción y toda la parte interna está estandarizado. Ok, gracias. De nada. Una vez que nosotros obtengamos nuestros tonos, vamos a pasar a la cámara de luces para que ustedes puedan evaluar el tono matiz de lo que están obteniendo. Y puedan observar si hay metamerismo en sus muestras. ¿Algo más que hayan notado? Que dependiendo del producto final van a ser las iluminantes a donde se van a someter las evaluaciones. Muy bien. Generalmente lo que nosotros buscamos es que el tono que nosotros vamos a igualar tenga repetibilidad, es decir, que en este caso se pueda observar de la misma manera en donde se va a exhibir la muestra. En este caso, pues las prendas textiles. Y generalmente estas se realizan con luz fluorescente, ya que son las luces que más se utilizan en centros comerciales o en tiendas departamentales. Pero también es algo que los proveedores de ropa utilizan a su favor, cambiando el entorno visual, y eso hace que nosotros veamos los tonos de una forma diferente. Y llegando a casa, oh sorpresa, ya no era el color que yo quería. ¿No les ha pasado eso? Sí, luego cuando compras cosas y lo ves con la luz de ahí de ese lugar y son diferentes a cuando ya llegas a tu casa. Suele pasar muy seguido. También mencionaron algo que creo que no se dieron cuenta. En parte de la medición hacía un comentario acerca de que la evaluación visual
debemos de hacerla lo más rápido posible y en cortos periodos de tiempo. ¿Saben por qué? Porque si la seguimos observando como que ya va, bueno, le vamos viendo como que otros tonos también. Exactamente, conforme nosotros vamos evaluando visualmente, hay un cansancio visual, ya hay un efecto que se llama pareidolia, que hace que nosotros observemos el color según nuestra imaginación. Y eso provoca que tengamos cambios en la evaluación visual o que veamos cosas que no son reales. Entonces lo que se busca es que sean mediciones muy rápidas para que no cansen los ojos y para que no vean cosas que no existen. Muy bien, aquí les hice un listado de algunas de las razones por las cuales se complica la igualación de muestras. ¿Cuál creen que nos puede afectar más en este momento a nosotros como grupo? Pues La puede ser la primera. interpretación del La color primera, visual. ¿verdad? La interpretación de color visual. ¿Por qué? Porque todavía no sabemos distinguir entre matices de los colorantes y por qué se observan esos cambios. Entonces, en este caso, por eso estamos recurriendo al colorímetro. Porque este equipo nos va a ayudar a determinar realmente lo que está ocurriendo. Y por último está el ángulo de visión, que esto se refiere principalmente a la abertura a la cual el instrumento realiza la medición. Generalmente tenemos dos aberturas, que es la de 2 y la de 10. Y esto solamente tiene relación al tamaño con el cual va a medir la muestra. Esto lo podemos cambiar también de acuerdo al tipo de muestra con el que contemos. Si tenemos hilos, si tenemos una muestra muy pequeña, nosotros podemos reducir el ángulo de visión y entonces podemos medir muestras muy pequeñas. Por el contrario, si tenemos muestras grandes, en donde vamos a tener una mayor diferencia de uniformidad, podemos utilizar un ángulo de 10 para tener una mayor cantidad de superficie medida. Entonces también este aspecto debemos de tenerlo en cuenta al momento de evaluar. En este caso el colorímetro que estamos utilizando un ángulo de 2, es decir, estamos utilizando 2 centímetros para medir la muestra. Pero como les digo, podemos cambiar ese aspecto. ¿Preguntas? Dígame.
Sí, como les mencionaba hace un momento que preguntó su compañero Mauricio, nosotros podemos también igualar un tono blanco. Y en este caso, lo vamos a hacer en base al índice de blancura, es decir, a la cantidad de luz que refleja ese blanco. Y también vamos a evaluar el matiz de cada colorante. Déjenme preparar unas muestras blancas para que ustedes puedan observar ese cambio. Y puedan verlo físicamente cómo se hace una igualación en blancos. ¿Les parece? Se hace de dos formas. Primero con la D65 y después con V. Porque en este caso la V nos va a dar el índice de blancura o la concentración del colorante óptico. Entre menor sea la cantidad, menor va a ser la reflectancia de UV, y entre mayor sea la concentración de colorante, la reflectancia va a aumentar. Una vez que yo tenga estas muestras, vamos a pasar también a la cámara de luces para que ustedes puedan ver la diferencia entre concentración de ópticos. Eso también se puede observar en la cámara de luces. De nada. El espectrofotómetro CM3600A de Konica Minolta Sensing es un instrumento de mesa de alta precisión diseñado para medir el color, UV y las características relativas de brillo de materiales opacos, transparentes y translúcidos. Este espectrofotómetro versátil es popular en ambientes de laboratorio y producción para evaluar la apariencia de muestras de tamaños pequeños y grandes, incluyendo plásticos, textiles, papel, líquidos y partículas finas. Los usuarios pueden realizar, con el apoyo de un poderoso software opcional, el SpectraMagic NX, una inspección detallada y análisis de color en materias primas, en proceso de producción y postproducción en prácticamente cualquier industria. Con el SpectraMagic NX, usted puede medir muestras en cualquiera de los 8 espacios de color universalmente aceptados. Le permite seleccionar desde 16 iluminantes hasta 40 índices para determinar un color específico y propiedades de la apariencia, como fuerza, brillo, neblina, amarillez y blancura. Usted incluso puede configurar hasta 8 ecuaciones de color personalizadas. El CM3600A presenta el sistema de control numérico de brillo patentado por Konica Minolta, eliminando la necesidad de una trampa de brillo mecánico. Al usar 2 lámparas de xenón, el sistema puede brindar resultados simultáneos de mediciones de color para componentes especulares incluidos, SCI, y componentes especulares excluidos, SCE, con solo una simple medición. El método patentado de control numeral UV, usado por el CM3600A, brinda un control preciso al usar cálculos de propiedad para combinar los resultados de los flashes de las 2 lámparas de xenón. El control numeral UV es la tecnología insuperable para ajustes de UV en la medición de muestras que contienen brillo óptico, como la pulpa, papeles textiles y otros químicos. El CM3600A mide muestras sólidas o líquidas en modo de reflectancia o transmitancia, ofreciendo gran flexibilidad para varias muestras en rangos de opacos, translúcidos o transparentes. El observador de muestra provee una visión clara e iluminada de la misma para medir y controlar el área de medición en forma precisa. El CM3600A está equipado con 3 aperturas diferentes con un área de medición de 4 milímetros, 8 milímetros y 25.4 milímetros
que permiten adaptarse a cualquier tamaño de la muestra. Construido para lograr precisión, el acuerdo interinstrumental del CM3600A permite a los usuarios comunicar, compartir y coordinar el color en forma armoniosa a través de la cadena de abastecimiento. El SpectraMagic NX presenta formatos predefinidos y nuevos formatos pueden ser personalizados. Los reportes varían desde gráficos simples de aprobación, rechazo, histogramas, parcelas de color y gráficos espectrales. Inspeccione, ordene, seleccione, clasifique o categorice su producto con el espectrofotómetro de mesa CM3600A de Konica Minolta. Para más información sobre la línea completa de soluciones de medición de color de Konica Minolta o para agendar una demostración gratuita con uno de nuestros expertos de color, visite. Bien, ¿preguntas? Muy bonito comercial. Ahorita tenemos un problema con el espectro de la escuela. No funciona el software. Entonces, lo único que vamos a hacer es trabajar con el colorímetro, pero les voy a mostrar las partes físicas del espectrofotómetro para que sepan diferenciarlo. Y esperemos que lo reparen pronto. Ojalá. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Oiga, profe, ¿en qué caso se usarían para los líquidos? ¿Cómo? Me imaginaba que en qué caso se usa... Bueno, dice que evalúa los líquidos, pero... Eso, bueno, ¿como qué tipo de líquidos se evaluaría? Ok, generalmente tú lo utilizas para saber concentraciones de una solución. En este caso se utiliza para residuales de color, para que tú puedas saber cuánto color se está consumiendo en una tintura, o para saber la concentración de una disolución. Generalmente esto se hace en acabado, en la parte de acabado, cuando tú quieres determinar partes por millón de un suavizante, de un humectante, de un dispersante. Es decir, tú tienes una amplia gama de donde puedes utilizar concentración en una disolución. Ahí puedes ocuparlo para varios aspectos, no nada más para color. También puedes determinar sólidos de una disolución. Por ejemplo, si tú estás utilizando, por ejemplo, una mezcla de alcohol con agua en alguno de tus procedimientos, tú puedes determinar la concentración de ese alcohol en la disolución. Ah, ok. Está bien, profe. Tienes Gracias. varios aspectos que puedes utilizar. Por eso yo les hacía la comparativa. Si se recuerdan que les había yo hecho el comentario de que en una tintura aproximadamente tenemos entre 1500 y 1800 partes por millón. Porque todo eso yo ya lo he medido en diferentes colorantes. Entonces, de acuerdo a ciertas concentraciones, tenemos una cantidad de partes por millón o de gramos por litro de una disolución. También en la escuela tenemos conductímetros que nos pueden ayudar a determinar la ionización. Es decir, cuando yo agrego colorante al agua, yo puedo medir la ionización de los grupos sulfónicos. Y cuando agrego el electrolito, yo puedo medir esa ionización para saber si necesito mayor o menor cantidad de electrolito. Ya el uso de estos aparatos, pues ya le podemos dar diferentes usos para poder determinar diferentes situaciones.
¿Dudas, preguntas? ¿Es similar el espectrofotómetro que hay en la escuela? Es mejor porque es el 3600D. Es el último que salió. El día de mañana lo vemos físicamente. Bien, entonces nos vemos el día de mañana. No olviden sus muestras. Si no, no van a tener con qué trabajar. Y la secamos, ¿no? Y la secan. No se les vaya a quedar mojadas. Está bien, profe. Profe, Dígame. ¿cree que puedo subir esta y las otras presentaciones? Es que creo que tiene como una semana y cachito que no ha subido ninguna. Si puede, por favor. ¿Me está regañando? Le estoy recordando. No, sí le está regañando. Bien. No es cierto. Suena regaño. Les voy a explicar. Tuve un problema con mi disco duro. Entonces muchas de mis clases las perdí. Entonces ahorita lo que estoy haciendo es trabajar en la reposición de ellas. Algunas las pude rescatar de algunas plataformas que tenía de respaldo, pero no todas. Entonces voy a hacer todo lo posible para poder subir esa información y la puedan tener. ¿Vale? Sí, Gracias. profe. Gracias. Nos vemos entonces mañana. Cuídense. Todos juntos. Ya les había dicho, todos juntos. Las siguientes clases, todos juntos vamos a estar. Ok, profe. Nos vemos mañana. Gracias. Entonces. Bye. Bye.